¿Cómo les va? Arrancamos la última edición de esta semana de Somos Deporte. Aquí vamos a compartir con ustedes hasta las 10 de la noche este programa en donde vamos a hablar obviamente de Unión, de lo que dejó la asamblea en el día de ayer. Vamos a hablar de Colón, que en 15 minutos está confirmado. Arranca el partido ante Guaraní. Antonio Franco estuvo a punto de no jugarse. Dicho sea de paso, el técnico de Colón y los dirigentes que están en Misiones pidieron no jugar el partido y en definitiva el árbitro dijo sí, aquí se puede jugar, y a las 21:15 entonces va a jugar Colón ante Guaraní, partido importante después de lo que fue la goleada de Argentinos Juniors en el día de ayer. Pero vamos a comenzar hablando de Unión, de esta Unión que decía ayer aprobó en sus socios memoria y balance de otro año, y para hablar precisamente de el pasivo, de lo que se comentó en esta asamblea, que es la posible venta o el posible canje de la Tatanguita por un terreno para tener un predio. De todo eso está Jorge Ciceri, uno de los contadores que tiene el Club Unión y además el tesorero de la institución. ¿Cómo va, Jorge? Buenas noches. Buen día. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Sabemos que no es fácil por ahí un viernes a esta hora. No, pero bueno, es bueno que divulguemos un poco lo que pasó anoche, ¿no es cierto? Bueno, el PAN después de la asamblea, apenas terminada la asamblea, dialogó con uno de los periodistas que lo esperó. Roy Stetler, creo que fue el único que lo esperó allí al final de la asamblea, y contaba, ¿no?, esto de el poco movimiento que tuvo el pasivo por un lado, este aumento del 3 o 4%, y hacía referencia a la inflación, lo cual me parece que está bien, digamos, que uno ve que el pasivo aumenta, pero que en cuanto a la inflación, si después el fútbol para todos, si los ingresos aumentan al nivel de la inflación o un poquito menos, me parece que es acortar la brecha, ¿no? Sí, sin duda, o sea, más allá de inclusive de la gestión, esto es inherente a la inflación, se licúan los pasivos, eso queda claro, ¿no es cierto? Y en términos de algún parámetro razonable para nosotros, que es por ejemplo la cuota social, nosotros cuando tomamos el club estábamos hablando que nuestro pasivo representaba alrededor de 700.000 cuotas sociales y hoy está en menos de 400.000, estamos hablando de 370.000 más o menos. Quiere decir que en términos reales, en cuanto a una de nuestras principales fuentes de ingresos, que es la cuota social, estamos sensiblemente mejor posicionados. Se realizó una campaña, comenzó una campaña de socios esta semana, y se anunció también esta semana que va a haber un aumento en la cuota de socios. Exactamente. Nosotros allá por abril, me parece, hicimos un aumento del 20% de la cuota, y ya habíamos avisado que lo que estábamos haciendo era un ajuste y que teníamos que esperar que terminara la paritaria de nuestro gremio, de UTEDIC, el gremio al que adhieren nuestros empleados, y una vez cerrado íbamos a hacer el ajuste. Bueno, allá por julio o agosto cerró la paritaria, terminamos de pagar los aumentos alrededor del 30%, entonces ese desfasaje que había entre el 20 y el 30, inclusive dejamos pasar unos meses para no agobiar al socio, pero ya la situación amerita de que realmente equilibremos el aumento de uno de nuestros principales gastos, que es la planta de empleados permanentes de UTEDIC, y la cuota social, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los puntos en esta asamblea, los puntos por allí más conflictivos, si se puede decir, en donde el socio más se interesó? No, en general, en la primera parte, algunos asociados, como siempre, quisieron más precisiones en cuanto a los números. Uno vuelca en una asamblea el balance según lo que estipulan las normas, y sí, son números fríos que son difíciles de entender. Uno dice, gastamos en fútbol 20 y pico de millones de pesos, y dice, bueno, ¿cómo? O gastamos en gasto de funcionamiento otros 20 y pico millones, y evidentemente son cifras que algunos socios quisieron algunas precisiones, y bueno, obviamente se las dimos. No podemos volcar en planillas todo lo que pasa en el club en un año, porque es una cantidad impresionante de documentación y de libros, ¿no es cierto?, de asientos, de todo lo que implica una contabilidad. Y bueno, le explicamos más o menos en cómo se van formando esas cifras que son tan grandes, ¿no es cierto? Spam dijo en la semana también que la Tatanguita generaba 1 millón de pesos por año de gastos.
¿Esta es una de las cuestiones por la cual se quiere hacer este intercambio de la Tatanguita por un predio? Esa es una de las razones. Nosotros debemos entender que lo que Unión necesita son canchas de fútbol. Y la Tatanguita en este momento no nos ofrece más que una. Entonces estamos teniendo una cancha auxiliar en el estadio, estamos teniendo la Tatanguita con una cancha para jugar y algún espacio para hacer un fútbol informal. Estamos con Casasol, que tenemos 2 o 3 canchas, y con un aporte importante que hizo el presidente en su predio, en un predio que él tiene, tenemos las inferiores practicando en Los Molinos. Quiere decir que tenemos 4 lugares y un montón de dinero que se gasta en alquileres y en un montón de personal que tiene que estar disperso. Nosotros entendemos que Unión necesita 8 o 10 canchas, como mínimo, para sostener toda su infraestructura, que no es la misma cuando se hizo la Tatanguita. Inclusive se hizo con una función social, que tampoco hoy se cumple. Aquella cantidad de socios que iban allá por la década 70 u 80, que eran 2.000 o 3.000 personas por fin de semana en verano, hoy no van más de 100, 150. Y los gastos son los mismos, hay que tener la pileta limpia, hay que tener los baños limpios, hay que tener los pozos desagotados, hay que tener el césped cortado, no significa 4 o 5 empleados, más los cancheros que van y vienen, o sea, es todo un trastorno. Pero yo creo que lo que debe entender el socio de Unión y el hincha es que lo que estamos hablando es que Unión necesita canchas de fútbol para entrenar y para que todo, desde el plantel profesional hasta la última división, entrenen en el mismo lugar. Eso significaría tener, desde el plantel profesional, tener a mano la reserva o la cuarta o la quinta de AFA o tener los mismos cancheros para todas las canchas. ¿Y el socio que estuvo ayer en la asamblea entendió este mensaje? En realidad fue muy superficial lo que se habló. El presidente hizo algún tipo de connotación respecto a esto, pero no fuimos profundamente, porque en realidad fue simplemente un comentario como tantos otros que se hicieron del aspecto social, del aspecto, la preocupación que tienen los socios por los accesos. Nosotros confiamos en que se iba a iniciar AFA Plus, no se inició y tenemos un sistema de accesos que tenemos que mejorar y AFA Plus no empieza. Bueno, hay un montón de inquietudes tuvieron los socios y entre ellos la Tatanguita, pero fuimos por el tiempo aparte que ya terminamos allá cerca de las 12 de la noche, no se pudo explayar. En su momento, sin duda que vamos a informar al socio para que en definitiva sea el socio el que decida, porque nosotros sabemos de que la decisión parte del socio. SPAN y la AFA son los 2 principales acreedores que tiene y la FIP también, y algunos exdirectivos. Nosotros hemos formalizado un arreglo con la asociación de Malvicino, también tenemos una deuda con la asociación de Cookie Vega. O sea, hay una serie de deudas ahí que son las que estamos manejando. ¿Y es bueno esto para el club? Arreglar, ir pagando las deudas que se tienen es sumamente positivo. En realidad formó parte de la impronta que pusimos desde hace 5 años y medio, que estamos, que está con algunos cambios, pero que estamos con el presidente SPAN a la cabeza en Unión. Lo que hicimos la idea era regularizar todo. Por esa razón nosotros pagamos más de 80, 90 juicios. Hoy Unión no debe tener, no sé si tiene 1 o 2 juicios, pero nosotros hemos pagado juicios de 10 años. Un juicio laboral que empieza con 10 pesos y termina en 100. Y que sí, uno lo puede ir, como se dice, pateando para adelante, pero que en algún momento cae. Y nosotros decidimos, el presidente y la comisión directiva en ese momento decidió terminar todos estos problemas y hacer de Unión un club más confiable. En el sentido de que las deudas las intentamos pagar. Y intentar arreglar con aquellos dirigentes que en su momento hicieron el esfuerzo y aportaron para Unión, me parece que es de buena gente, más que nada. A grosso modo, ¿cómo se conforma hoy el pasivo, la deuda? El pasivo de Unión hoy es más o menos de 56 millones de pesos.
está conformado por una deuda financiera de 22 millones y otros 20 y pico de millones entre proveedores, AFIP, AFA. Y quiero dejar aclarado que en esos 56 millones tenemos que restar cerca de 8 millones de pesos, que son deudas de jubilación que son a cargo de AFA. Que si bien la tenemos nosotros contabilizada como deuda, es la deuda emergente del famoso 1212, aquel decreto que le dio a AFA la potestad de pagar en nombre de los clubes, a través de una participación en las entradas, a través de una participación en la venta de jugadores al extranjero, de tal manera que es una deuda que está contabilizada pero que no le corresponde pagar a Unión, así que tenemos que hablar en realidad de 47, 48 millones de pesos, que es la deuda real, ¿no es cierto? Pero que si no la paga AFA en algún momento la va a pagar Unión. Sin duda que en cabeza está el club. Sí. Lamentablemente, si AFA no cumple con lo pactado, la responsabilidad va a ser de los clubes. Que en algún momento o la FIP o alguien del Estado les dirá, miren, fútbol para todos, restamos esto y van a salir en algún momento seguramente va a ser así. ¿Y es pagable, sacando esos 8 millones de pesos, el resto de la deuda es pagable, es controlable? Nosotros la tenemos controlada, y tanto así que entendemos que en términos de nuestros ingresos ha disminuido, insisto, más allá de la gestión, que sea buena o mala, por la misma inflación que licúa los pasivos. Pero bueno, todos sabemos que, por ejemplo, este balance muestra una situación económica razonable, pero una situación financiera que es difícil, como les pasa a todos los clubes, porque todos sabemos que en el fútbol necesitamos la venta de un jugador. Todos los clubes sabemos que equilibran sus finanzas a través de alguna venta de algún jugador, que es lo que cubre los déficits y permite afrontar esas deudas. Y Unión ha dejado de ser club vendedor ya hace mucho tiempo. Digamos que sacando Cavallaro, que se vendió a principio del ejercicio que cerramos el 30 de junio, o sea, se vendió ya por julio del año pasado, no tenemos otra venta importante, claro, como esa, ¿no es cierto? Por eso, pero no alcanza tampoco, no alcanzaría vendiendo uno por año, da la sensación de cómo van las cosas. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros, no solamente Unión ha dejado de vender, sino que el mercado europeo se vio castigado por la crisis y evidentemente, inclusive uno nota que ha buscado otros horizontes del fútbol europeo. Hay más jugadores de África, hay más jugadores de Asia. Colombia, ya van directamente a Uruguay, ya van directamente a Paraguay, a Chile, no tienen que pasar por Argentina. Nosotros tenemos hoy a lo mejor en México o por ahí otros países de América la posibilidad de colocar un jugador, pero bueno, nosotros tenemos ahora sin duda que nuestro plantel está enriquecido por nuestros jugadores. Hay muchos jugadores que han explotado en estos últimos tiempos y que forman parte ya de la plantilla titular. Entonces tenemos esperanza en que, y con una posibilidad de un ascenso tan cercana, entonces creemos que vamos a tener la posibilidad de vender a algún jugador. Recién me decía de los socios, 370.000 pesos, me dijo el número más o menos. 370.000 cuotas es lo que se necesita para, saldar la deuda. Para saldar la deuda. Vuelvo a lo anterior, el hecho de aumentar la cuota de socios, de haber hecho una campaña, de que se bonifica el 50%. A mí me da la sensación, y lo hablábamos con Julián Boconini en la semana, los dos clubes de Santa Fe pasan por una situación similar. Uno ve los clubes de Rosario y tienen 60.000, 70.000, 80.000, cerca de 100.000 socios. Y los de Santa Fe, cuando llegan a 20.000, es el titular de todos los diarios. Sí. Yo creo que un poco, por lo menos yo hablo por Unión claramente, vamos por los vaivenes deportivos. Santa Fe es muy pasional, extremadamente pasional, y sin duda que parece que las malas campañas, el déficit deportivo hace que el socio Normalmente tenemos un grupo de socios que son fieles y que están de toda la vida, y hay un grupo golondrina que va y viene de acuerdo a los resultados. ¿Y cuántos socios necesitaría Unión para sostener el tema económico? Digamos, es difícil porque tiene que ver
con los gastos del fútbol. Nosotros siempre hablamos que Unión necesita 20.000 socios. De todas formas, estando en primera, los gastos de fútbol se acrecientan mucho, pero se compensan con los ingresos mayores de la TV. Se habló también de la culminación de las obras, de la continuidad de las obras. Se habló un poco sobre lo que, digamos, la posibilidad de que le demos algún empuje a nuestra tribuna, y en estos momentos está muy difícil. Nosotros, digamos, nos largamos con la obra. En realidad lo dijo el presidente ayer en la asamblea, y yo lo repito porque es el pensamiento de la comisión directiva. Más allá de las dificultades que tenemos, la volveríamos a hacer de nuevo, sabiendo que arribaríamos a este mismo resultado. ¿Por qué? Porque si esperamos que Unión cuente con 40 o 50 millones de pesos para hacer una tribuna y terminarla, sabemos que es, por lo menos, es muy difícil, cuando no imposible. Entonces, lo que hicimos nosotros fue primero hacer una conscripción de socios. Se adhirieron más de 900, casi 1.000 socios, y después, al momento de la compra, caímos a 500 y pico, no llegamos a 600 socios que compraron su lugar, ya sea en los palcos o en la platea. Eso ya nos produjo un déficit. Nosotros empezamos a avanzar con una cantidad de dinero y lo vimos reducido casi a la mitad. Y bueno, en base a eso, ya algún aporte que hizo AFA, algún aporte que hizo la provincia, debemos reconocerlo, y algún aporte que se hizo de tesorería, llegamos a donde estamos. Seguramente que estando en primera la situación va a ser distinta. Hoy tenemos que plantearlo desde este lugar, y es muy complicado continuar. Perdón, más allá de que estamos haciendo, digamos, para hacer la habilitación tuvimos que hacer un montón de obras que se llevaron un montón de dinero, hacer las rampas de acceso, las escaleras, toda la defensa, colocar 600, 700 butacas, tenemos para colocar 500 más. Debemos hacer otra escalera para que nos autorice la municipalidad mayor cantidad de butacas. Estamos haciendo apenas un poquito, pero bueno, algo estamos avanzando. Está en el balance, imagino que sí, ¿no? Lo que cuesta, o lo que vale, mejor dicho, los jugadores que pertenecen a la institución. Están dentro del rubro jugadores, ya sea de la institución o con contrato, está todo en un mismo paquete, porque digamos, los gastos que originan uno u otro son los mismos. Pero digo, pongamos el caso de Juan Rivas, que es uno de los jugadores más vendibles por ahí. ¿Está dentro del debe y el haber? Sí. Nosotros, inclusive por normas de AFA, todos los años, cuando se hacen contratos nuevos, se valorizan esos jugadores que se incorporan como activo intangible al patrimonio del club. Se hace a través de un procedimiento que es dividir la mayoría de los gastos de fútbol amateur, dividido la cantidad de contratos que se realizan. Es un poco más complicado, pero así en líneas generales es como se hace. Entonces, todos los años, desde el momento en que hacemos un contrato, lo valorizamos y lo ponemos en esa cuenta de activo intangible que tiene el balance, ¿no es cierto? ¿Y eso es menor a lo que realmente vale? No, eso es insignificante, porque inclusive a partir del primer año, cuando termina el primer año, empiezan las amortizaciones. O sea que el jugador, como no está permitido hacer actualizaciones, a menos que haya una venta o una cotización en firme, el valor del jugador sigue siendo el mismo, y la amortización lo va depreciando. Así que a lo mejor un jugador que se activó por, digo una cifra, 400.000 pesos, al año vale 360, y a los 2 años vale 320, y así sucesivamente. A lo mejor pasan 4 o 5 años y el jugador perdió la mitad. Contablemente perdió la mitad del valor. Claro. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por la invitación, y como siempre las puertas del club están abiertas para todos los asociados, para lo que quieran saber. Ayer en la asamblea el presidente lo dijo, sabemos que estos números a veces agobian, pero están las puertas abiertas para cualquier socio que quiera tener alguna mayor precisión. Estamos a su disposición. Gracias por haber venido. A usted.